Bueno, buenos días. Seguimos con estas explicaciones sobre las clases de palabras. En el video anterior estuvimos trabajando con los sustantivos y ahora nos queda ver otra clase de palabra muy importante eh, que son los adjetivos. También en este video vamos a ver cómo clasificarlos y cómo reconocerlos, ¿sí? Cómo hago para darme cuenta que una palabra es un adjetivo y cómo hago para después clasificarlos semánticamente. Vuelvo a repetir, como dije en el otro video, la clasificación semántica tiene que ver con cuál es la idea que nos transmite una determinada clase de palabra, ¿sí? En este caso, los adjetivos, qué ideas nos transmiten y cómo funcionan los adjetivos en relación a los sustantivos, ¿no? Que también va a tener mucho que ver uno con el otro, una clase de palabra con la otra. Vamos entonces a empezar para tratar de explicar cómo funciona esta clase de palabra. ¿Bien? Entonces, como dijimos, vamos a ocuparnos de la clase de palabra de los adjetivos. ¿Bien? Partimos nuevamente de la pregunta por el reconocimiento. ¿Cómo hago para darme cuenta que una palabra es un adjetivo? ¿Cómo reconocer un adjetivo? Vamos a tomar el mismo ejemplo que en el video anterior y partir de la oración un recuerdo inolvidable. También vamos a tener una serie de pasos que vamos a seguir para darnos cuenta qué relación hay entre el adjetivo y el sustantivo para poder reconocerlo. Fíjense una cosa. Vamos a prestar atención un segundo aquí. Si ustedes se fijan, el adjetivo y el sustantivo están directamente relacionados. Siempre que yo en una oración tengo un adjetivo, siempre el adjetivo va a estar acompañando un sustantivo. ¿Por qué? Porque la función que tiene un adjetivo, la razón de ser del adjetivo, es dar un dato o información sobre el sustantivo. Siempre un adjetivo nos da un dato o una información. Fíjense que no dije una cualidad, porque no todos los adjetivos dan cualidades. Pero sí todos nos dan un dato, una información sobre el sustantivo. Y esto es algo clave que tenemos que entender, ¿eh? Que el adjetivo siempre da información sobre un sustantivo. Y donde haya un adjetivo, tiene sí o sí que haber un sustantivo. ¿Bien? Para poder darme la información del sustantivo, un adjetivo tiene que concordar. ¿Qué es concordar? Es ponerse de acuerdo. ¿En qué se ponen de acuerdo los adjetivos y los sustantivos? En dos cosas, en el género y en el número. En estas dos cosas, en género y número, el adjetivo y el sustantivo se ponen de acuerdo. ¿Bien? Necesariamente en género y número tienen que estar iguales. Por ejemplo, vamos a poner un caso de no concordancia. Si yo digo, una chicos buena, ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Por qué? Y porque no hay concordancia entre los adjetivos y el sustantivo, ¿no? Si yo digo una chicos buena, tengo un problema. O es una chica buena, o son unos chicos buenos, o unas chicas buenas, pero una chicos buena no puede funcionar como oración
¿por qué no se cumple con esta regla que es la regla de la concordancia? Que es que estén iguales. ¿En qué? En el género y en el número. Ahora sí, después que sabemos esto, sabemos que el adjetivo me da información o un dato sobre un sustantivo y que lo hacen concordando, poniéndose de acuerdo en género y número, podemos ir a los pasos para reconocerlo. Primer paso, me pregunto si la palabra me da información sobre el sustantivo. Es decir, por ejemplo, en el caso que tenemos acá, ¿me da información sobre la palabra recuerdo? Tengamos en cuenta que recuerdo ya sabemos que es un sustantivo, porque lo habíamos visto en el video anterior, ¿no? ¿Me da información sobre la palabra recuerdo? Respuesta, sí. Me da una información que es cuántos recuerdos son. Por lo tanto, respondemos que sí me da información. La palabra inolvidable, ¿me da información sobre el recuerdo? Sí, me da una característica de este recuerdo. Este recuerdo en particular fue inolvidable. Por lo tanto, los dos me dan información. Con esto solo ya me alcanzaría para saber que se trata de un adjetivo, porque acuérdense que la función del adjetivo es dar información sobre el sustantivo. Sin embargo, podemos ir un poquito más. Me fijo si ambos concuerdan, es decir, si tienen el mismo género y el mismo número, ¿sí? Entonces, ¿concuerda con recuerdo? Sí, porque ambos están en masculino singular. Inolvidable, ¿concuerda con recuerdo? Sí, porque ambos están en masculino y singular. Compruebo la concordancia. ¿Bien? Acá hay que hacer una aclaración respecto al género. Los que incorporan el lenguaje inclusivo, además de masculino y femenino, tenemos que contar, si vamos a considerar el lenguaje inclusivo, el parámetro de inclusivo, ¿no? Además de masculino y femenino. Pero bueno, siguiendo con el razonamiento del ejemplo que tenemos, decimos que por lo tanto las palabras la palabra inolvidable son adjetivos. ¿Por qué? Porque dan información sobre el sustantivo y porque concuerdan. ¿Bien? Entonces siempre tengo que seguir el paso 1 y el paso 2 para reconocerlo. Vamos entonces a la siguiente pregunta. ¿Cómo clasificar a estos adjetivos? Recuerdo, siempre que estamos hablando de semánticamente, a través de la idea que nos transmiten. ¿Bien? Vamos a diferenciar qué tipo de ideas transmiten los adjetivos y cómo funcionan esas ideas. Para esto también vamos a tener que memorizar un cuadro y tampoco hay mucha vuelta, hay que usar la memoria y grabarlo. Los adjetivos, también voy a hacer otra aclaración que lo dije en el video anterior, y es que esta es una clasificación que yo adopto y que creo que es la clara y que nos puede servir para poder seguir avanzando en el estudio de la lengua en particular. Hay otras maneras de clasificarlos, hay otros teóricos que eligen otras, no son mejores ni peores, cada uno adopta la que cree más conveniente, ¿sí? Entonces, la primera diferencia que tenemos en este caso en los adjetivos se da entre los adjetivos descriptivos y los no descriptivos. Y acá aparece la palabra connotación. Yo les voy a simplificar esta palabra, porque es una palabra muy particular, con aquellos sustantivos que nos transmiten una sensación aquellos adjetivos que nos transmiten una sensación con respecto al sustantivo y aquellos que solo nos dan un dato o información. ¿Ok? Los descriptivos nos transmiten sensaciones que, digamos, nos van a permitir describir al sustantivo. Nos va a permitir contar cómo es de alguna manera, aunque va a ver que uno de los adjetivos descriptivos no me dice exactamente
cómo es, pero sí me transmite un montón de información que va más allá de un dato y nada más. Ahora lo vamos a ver. Los no descriptivos simplemente nos dan la información. Un dato nada más que no nos sirve para describirlo. ¿Ok? Dentro de los descriptivos tenemos tres. Los calificativos, los gentilicios y los epítetos. Ahora vamos a ver en qué se diferencian y cómo son cada uno de ellos. Vamos a los calificativos. Los calificativos nos aportan una cualidad puntual. ¿Ok? Fíjense el ejemplo que tenemos acá. El recuerdo inolvidable. Inolvidable nos da una cualidad, una característica de este recuerdo en particular. No son todos los recuerdos inolvidables, sino este. Pongamos un ejemplo más simple. Si yo digo marcador negro, ¿todos los marcadores son negros? No. Este marcador puntual es negro. Me da una cualidad de este sustantivo en particular. ¿Bien? Los gentilicios. ¿Qué nos dan los gentilicios? Nos dan origen o procedencia geográfica. No tengo que confundir con los propios geográficos, porque estos son adjetivos. Nos indican de dónde viene el sustantivo. Por ejemplo, espada japonesa. Yo lo puedo reemplazar por la fórmula de y el lugar. Espada de Japón. ¿Bien? Por supuesto, escriben con minúscula porque son adjetivos, no son sustantivos, ¿no? Me están contando algo sobre la espada. Acá una mención. ¿Por qué estos son descriptivos los gentilicios si no me dan una cualidad? Bueno, porque interpreto que transmitir el origen geográfico de algo sí nos da una información que va más allá del mero dato. Saber que algo es japonés lo instala y lo pone dentro de un panorama cultural que nos transmite más información que simplemente de dónde viene. Por eso considero que sirven para describir y nos transmiten una determinada sensación extra en comparación con los que vamos a ver luego, que son los no descriptivos. Y por último tenemos los epítetos, que son bastante particulares. También nos da una cualidad. Vieron que los calificativos nos daban una cualidad también. Esta cualidad ya está presente en la idea que transmite el sustantivo. Fíjense el ejemplo. Dice estrella luminosa. ¿Hay alguna estrella que no ilumine? No. La cualidad de iluminar es propia, está metida en la idea que transmite ese sustantivo. Por lo tanto, en este caso, es un sustantivo epíteto. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir algo muy importante. Que para poder saber qué tipo de adjetivo es, yo tengo que saber a qué palabra está acompañando, a qué sustantivo está acompañando. Y eso es porque no puedo tener adjetivos sin entender la relación con el sustantivo. ¿Bien? Para que yo pueda clasificar el adjetivo, tengo que ver a qué sustantivo acompaña. Esos son los descriptivos. Los no descriptivos son 4. 4 en total, ¿sí? Entonces, tenemos en primer lugar a los numerales. Los numerales nos dan una cantidad exacta. Esto hay que prestarle atención, ¿eh? Esta es una cantidad exacta. Por ejemplo, fíjense, una cosa importante. Dentro de los numerales hay otra clasificación que nosotros no la vamos a tomar. Simplemente los vamos a llamar numerales para hacerlo más fácil. Pero sepan que dentro de los numerales hay distintos tipos. Por ejemplo, acá dice una carta, media torta y segundo puesto. Una carta es lo que se llaman numerales cardinales, ¿sí? Que son los números. Directamente nos dan la cantidad. Por ejemplo, si yo digo 20 poemas, ¿ok? Ahí estoy dando una cantidad exacta y eso es un cardinal. Después tenemos otros que se llaman partitivos. Por ejemplo, media torta, que nos indican la parte de un todo. Y después tenemos los ordinales. Por ejemplo, segundo puesto. Yo
quiero hacer la cosa muy simple y es la siguiente. Si me transmite una cantidad y esa cantidad es exacta, lo voy a considerar como numeral y ya, y punto. ¿Ok? Seguimos con los demostrativos. Los demostrativos nos ponen una distancia con respecto a los hablantes y son básicamente tres. Este, ese y aquel en todas las conjugaciones, no conjugaciones, perdón, en todas las posibilidades morfológicas que tenemos. ¿Ok? Entonces, fíjense, por ejemplo, esta, esto, estos, el adjetivo este nos va a hacer referencia a un elemento que está cerca del que está hablando. ¿Ok? Yo digo, por ejemplo, me llegó esta carta y quiero decir que la carta que tengo, a la que estoy nombrando, la tengo yo, está cerca mío. ¿Bien? Sería raro que con una carta en la mano alguien diga, me llegó aquella carta, porque no quedaría bien. Ese, esa, eso, esos, hace referencia a adjetivos que señalan cercanía con el oyente. Esa torta es la de tu cumpleaños, diríamos, ¿no? Y estamos señalando que la torta se acerca al oyente, del que nos está escuchando. Y en cambio aquel, aquella, aquello, aquellos, hace referencia a un elemento que está lejos de los dos. ¿Bien? Aquel lugar es a donde debemos ir. ¿Bien? Le dice uno a otro. El hablante al oyente hace referencia a algo que está lejos de los dos. Por eso los demostrativos marcan distancia. Los posesivos señalan posesión, es decir, de quién es el sustantivo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos adjetivos que que señalan que el poseedor es la primera persona, o sea, yo soy el poseedor, por eso digo mi carta, o digo una carta mía. De segunda persona, cuando digo, por ejemplo, tu torta o la torta tuya. Y de tercera persona es cuando digo su lugar o el lugar suyo. ¿Bien? Entonces, los posesivos indican de quién es algo. ¿Bien? Esa es la información que nos da. Por último, tenemos a los indefinidos. Los indefinidos no hay que confundirlos con los numerales, a pesar de que tienen algo parecido, ¿no? Los dos nos dan una cantidad, pero la cantidad que expresan los indefinidos es una cantidad imprecisa. Por ejemplo, si yo digo, en vez de decir una carta, digo muchas cartas o pocas cartas. Estoy dando una cantidad exacta, doy una cantidad de un modo impreciso. En vez de media torta, digo poca torta o mucha torta o algo de torta. Algún lugar, en vez de decir muchos lugares, perdón, 2 lugares, 3 lugares, algún lugar, muchos lugares. ¿Bien? Esa es la diferencia. Entonces, los numerales nos dan cantidad exacta y los indefinidos nos dan cantidad imprecisa. ¿Bien? Entonces, repasando todo, tenemos dos tipos de adjetivos. Los que sirven para describir, que son los calificativos, los gentilicios y los epítetos, y los que no nos sirven para describir porque solo nos dan un dato. Fíjense comparativamente, si yo digo inolvidable, me da una cualidad de recuerdo. En cambio, si yo digo 2 recuerdos, me da una cantidad y no me transmite ninguna sensación. ¿Bien? Entonces, descriptivos y no descriptivos. Dentro de los descriptivos tenemos calificativos que dan una cualidad puntual, gentilicios que nos dan el origen geográfico y los epítetos que nos dan una cualidad que ya está en la idea del sustantivo. Los no descriptivos son numerales, demostrativos, posesivos e indefinidos. Los numerales, cantidad exacta. Los indefinidos también cantidad, pero imprecisa. Los demostrativos nos señalan cuán cerca está el sustantivo del que habla, del que escucha o cuán lejos está de los dos. Y los posesivos, ¿quién posee? ¿De quién es el sustantivo? ¿Ok? Todas esas son las posibilidades que tenemos dentro de los adjetivos. Entonces, este es un poquito el panorama. También los invito a que copien
la filmina de la pregunta de cómo se reconocen los adjetivos y el cuadro este en la carpeta, porque también lo tenemos que tener a usarlo cuando hagamos las actividades prácticas. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa, saben que se pueden contactar conmigo para hacer cualquier tipo de consulta. Espero que el video haya servido y les mando un saludo muy grande a todos.